No, les relacions de la coalició de govern a l'Estat són excel·lents, treballem dia a dia per tirar endavant. És veritat, i ho hem dit, que nosaltres no hem compartit la decisió de la retirada dels pressupostos generals de l'Estat. Creiem que l'obligació d'un governant és tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat, per molt difícil que sigui, però és veritat que hi ha moltes necessitats socials, econòmiques, que crec que ens empenyien a intentar-ho com a mínim. I per tant no compartim aquesta decisió de la part socialista del govern, ho hem dit. Dit això, hi ha legislatura, el govern continua i la coalició funciona amb molt bona salut. Yo creo que la señora Díaz Ayuso no ha dado suficientes explicaciones y creo que hace tiempo que debería haber presentado su dimisión. Piensen que los escándalos que rodean a la señora Díaz Ayuso son de diversa índole. Primero, todo el escándalo que afectó a las residencias y todo lo que allí ocurrió con los protocolos de la vergüenza. Y en segundo lugar también porque ya son muchísimos casos que afectan a su entorno más inmediato de personas que supuestamente se lucraron en un momento muy difícil para la ciudadanía española, cuando estábamos todos afrontando una pandemia muy difícil y había médicos, sanitarios, voluntarios y tantísima gente tratando de sacar a este país adelante. Hubo gente cercana a Díaz Ayuso que presuntamente se lucró de esa situación. Y creo que son situaciones que políticamente no son sostenibles y por lo tanto la señora Díaz Ayuso debería haber presentado su dimisión hace ya mucho tiempo.